Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra catequesis. Hoy recorremos los relatos con que los evangelios reportan lo que ocurrió la mañana del domingo posterior a la muerte de Cristo. ¿Pueden estos ser considerados un testimonio digno de crédito? ¿Cuáles son los signos externos en que se sustenta la fe apostólica en la resurrección de Jesucristo? ¿Qué características peculiares tendría el resucitado en estos relatos? ¿Y cómo nos transmite hasta el día de hoy el testimonio de este acontecimiento y la liturgia de la Iglesia? Unos 24 años después de la pasión de Jesús, la Iglesia ya se había expandido velozmente por el mundo conocido. San Pablo había fundado comunidades por todo el Asia Menor, por Macedonia y a lo largo de la Grecia. Usualmente se quedaban en cada lugar por un periodo significativo, consolidando la catequesis e instruyendo y alentando a todos en la fe. Y luego, tras haber ordenado a pastores que presidiesen la respectiva iglesia particular, continuaba con sus viajes hacia otras regiones. Entre dichos focos iniciales de expansión del cristianismo, destacó la ciudad de Corintio, de gran prosperidad por estar estratégicamente ubicada en el istmo que unía a Grecia con el Peloponeso. Comentamos en el capítulo anterior cómo en su primera carta dirigida a esta comunidad, San Pablo los reprende duramente por poner en duda la doctrina de la resurrección final. Frente a las confusiones que ha oído de ellos, el apóstol reitera con claridad la doctrina que deben profesar. Cristo resucitó entre los muertos el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino de Dios al Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Y cuando el universo entero le sea sometido, el mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos. Si no fuera así, ¿de qué sirve bautizarse por los que han muerto? Si los muertos no resucitan, ¿qué sentido tiene bautizarse por ellos? Y nosotros mismos, ¿por qué nos exponemos a cada instante al peligro? Cada día yo me enfrento con la muerte. Y esto es tan cierto, hermanos, como que ustedes son mi orgullo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y qué he ganado si solamente por motivos humanos yo tuve que luchar con las fieras en Éfeso? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No se dejen engañar. Este agnosticismo que acusa San Pablo era probablemente tentador para los cristianos de origen griego, habituados al ideado de un alma inmortal e incluso a la de reencarnación, pero con demasiado desprecio de lo corpóreo como para dejarse atraer por la idea de una recuperación y glorificación final de nuestra carne. Entre los judíos de la época, en cambio, sí existía una fe en la resurrección final, pero siempre entendida como un evento escatológico que se daría al final de los tiempos, y no como algo que se esperase que ocurriría anticipadamente con el Mesías, el cual desde las lecturas imperantes sería un caudillo militar triunfante y no un siervo sufriente que padecería una muerte ignominiosa en remisión por nuestros pecados, para luego volver triunfante desde el abismo. Por eso también, para ellos esta fe en un Cristo resucitado fue desde el comienzo un aspecto algo contracultural y escandaloso. Era esta una convicción que suscitaba la burla de los paganos y la ira de los judíos, que de no haber sido por esta hiriente insistencia en que el Cristo fue rechazado y asesinado por ellos, pero luego Dios le devolvió la vida, no habrían tenido tantos problemas con dejar ser a la secta cristiana. Por eso, explicamos al final del capítulo previo que resulta humanamente difícil de explicar por qué los apóstoles se empecinaron en sostener esta idea. Ella demandaba una relectura totalmente inaudita de toda la tradición profética y terminó costándoles la vida. Así, hay que tomarse muy en serio el hecho de que Pablo sencillamente presenta la resurrección de Cristo como un hecho irrefragable del que depende toda la fe. Desde el inicio, esta está en el núcleo de toda la predicación, es lo que recibió de los doces y lo que no puede dejar de anunciar, el acontecimiento definitivo que ha cambiado radicalmente el rumbo de la historia. Ya en el corazón de su discurso a los judíos de Antioquía de Pisidia, vemos a Pablo profesar su fe del siguiente modo. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraran nada en él que mereciera la muerte,
Pidieron a Pilatos que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que hizo Dios a nuestros padres fue cumplida por Él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, y que no habrá de someterse a la corrupción, es lo que el mismo Dios ha declarado diciendo: cumpliré las santas promesas hechas a David, aquellas que no pueden fallar. Por eso también dice en otro pasaje: no permitirás que tu santo sufra la corrupción. Sin embargo, David, después de haber cumplido la voluntad de Dios en su tiempo, murió. Fue a reunirse con sus padres y sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción. Ustedes deben saber que la remisión de los pecados les ha sido anunciada por Él, y la justificación que ustedes no podían alcanzar por la ley de Moisés, gracias a Él, la alcanza todo el que cree. Desde luego que no parece posible hoy probar un hecho histórico como la resurrección de Cristo, pero lo que es un hecho no controvertido para el historiador es que en los primeros años de nuestra era había una comunidad profundamente convencida de que este acontecimiento había ocurrido. Personas que lo afirmaban insistentemente en medio de adversidades, y al parecer sin ninguna otra motivación que el hecho de que en verdad lo creían. ¿Cómo le explica el catecismo? La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. San Pablo da cuenta de este hecho como un acontecimiento real que dejó dos grupos de manifestaciones comprobables: el sepulcro vacío y los múltiples reportes de las apariciones del resucitado. En la carta a los Corintios nos habla de una tradición viva que recibió directamente después de su conversión a las puertas de Damasco, y que entroncaba también con su propia experiencia personal de encuentro con Jesucristo. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció al Padre y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. El relato de los acontecimientos de la mañana del domingo que nos hace los evangelistas es algo confuso, y en algunos detalles parece contradictorio. No obstante, todos ellos coinciden en el hecho fundamental de que la mañana del domingo posterior a la muerte de Cristo se constató que el sepulcro en el que lo habían colocado había sido abierto y ahora se encontraba vacío. No sabemos exactamente en qué orden y quiénes fueron constatando esto, pues en los relatos hay un confuso y agitado sucederse de idas y venidas del sepulcro, rodeado de rumores, desconcierto, incredulidad inicial, etc. En el que parece ser el más antiguo de los relatos, ya contenido en la redacción primera del Evangelio de San Marcos, tenemos unas mujeres que llegan muy de mañana para ungir el cuerpo de Jesús. El evangelista lo testiga así: pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea.
allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Como ya se mencionó, la tarde del viernes el cuerpo de Jesús había tenido que ser acondicionado para la sepultura de un modo muy presuroso, dada la inminencia del sábado. La lista concreta de nombres de las mujeres que acude este domingo a primera hora para concluir la tarea pendiente cambia entre un evangelio y otro. Marco menciona a María la de Santiago y a Salomé y a María Magdalena, pero Lucas menciona a Juana en vez de Salomé y alude de un modo genérico a las demás mujeres que las acompañaban. Lo de prevenía que estaban estas mujeres de la posibilidad de la resurrección se delata en el hecho de que por el camino se preguntaban cómo podrían remover la piedra que bloqueaba el sepulcro, puesto que no las acompañaba ningún hombre. Pero esa incertidumbre no era obstáculo para su amor, y probablemente estaban dispuestas a superar cualquier respeto humano y, de ser necesario, pedirle ayuda a los mismos guardias. Pero el hecho es que, cuando venían llegando, se toparon con un espectáculo sobrecogedor. El relato de Mateo se dice que de pronto se produjo un gran temblor de tierra, el ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. Cuesta representarse la literalidad de esta visión, y el hecho de que Marcos omita estos detalles impresionantes siembra dudas respecto de si las mismas mujeres lo llegaron a ver o más bien es algo de lo que luego se supo por el testimonio de los guardias. También hay quienes han propuesto que las mujeres llegaron separadas en dos grupos, y que mientras algunas mujeres contemplaron la llegada del ángel, otras solo vieron la piedra corrida. El hecho es que luego de todo esto, el ángel intenta tranquilizar a las mujeres aterradas, mostrándoles que el sepulcro está vacío y anunciándoles que Jesús resucitó. Les encarga además que avisen a los discípulos y particularmente a Pedro que se reunirá con ellos en Galilea. Pero al parecer, Marcos insinúa que el terror de estas mujeres fue tal que sencillamente salieron corriendo, y al menos en un primer momento no dijeron nada a nadie sobre lo que habían visto. Pero al parecer, el caso de María Magdalena fue distinto. Juan es que nos entrega más versiones a este respecto. Al primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes que él. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo, y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado ante el sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. No queda muy claro cómo debe coordinarse este relato con los anteriores. Pareciera ser que María Magdalena llegó separada del resto. La piedra estaba ya corrida, y al parecer los guardias se habían mandado a cambiar. Pero en este caso no hubo un ángel que le anunciara la noticia, o si lo hubo, María Magdalena no le hizo caso alguno, sino que asumió que el cuerpo había sido robado. La única explicación posible para ella era que, en una muestra más de ensañamiento cruel, los enemigos de Jesús habían hecho desaparecer el cadáver sin que nadie supiera dónde lo pusieron. Quizá si estaba con las otras, pero a diferencia de ellas, asumió que el testimonio del joven de vestiduras blancas era solo una broma pesada. En cualquier caso, el hecho es que solo la Magdalena logró superar el miedo e ir directamente donde los apóstoles para informarles sobre lo ocurrido. Informados entonces por María Magdalena, Pedro y Juan acudieron al sepulcro para confirmar la noticia, asumiendo quizá interiormente que esos rumores que oían eran cuentos mujeriles que no merecían mayor crédito. Juan reconoce que en su excitación tuvo el desacato de adelantarse, dejando atrás al más mayor Pedro, pero al llegar se contuvo de entrar mientras este no lo alcanzaba. Detalle especialmente que en el sepulcro vieron los lienzos tendidos y el sudario enrollado aparte, y que al verlo creyeron en la resurrección, aunque hasta entonces no habían comprendido las profecías sobre esto. La conexión que se hace entre la contemplación de las vendas y la fe de los apóstoles sugiere que con su descripción se refiere a que la mortaja estaba doblada como si el cuerpo lo hubiese atravesado y no desordenadamente puesto a un lado, como hubiera quedado si otros hubieran estado manipulando el cadáver. Es decir,
constataron por el estado del sepulcro que la ausencia del cuerpo no podía atribuirse a obra humana y que Jesús no había vuelto sencillamente a una vida terrenal natural como lo hizo Lázaro, de quien el mismo evangelista había dicho antes que salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desátenlo para que pueda caminar. Finalmente, Mateo nos añade que el estado en que estaba el sepulcro era un hecho que hasta los mismos fariseos tuvieron que reconocer, detallando que lo hicieron los guardias después de huir aterrados del sepulcro, o de haberse quedado paralizados por un rato ahí mismo mientras las mujeres hablan con el ángel. No es claro lo que pretende describir exactamente sobre este punto. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna. Digan así: sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. El relato parece presuponer que el hecho de que el sepulcro donde fue puesto se encontraba ahora vacío era incontrovertible, y por eso no les quedó más alternativa que sobornar a los guardias para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo por la noche. Esto nos recuerda que la ausencia del cadáver no era por sí solo una prueba directa de la resurrección, ya que ella podría haberse explicado de otro modo. Por eso es fundamental el hecho de que este primer descubrimiento se complemente luego con las múltiples apariciones del resucitado. Para creer en la resurrección de Jesús se requería algo más que contemplar el sepulcro vacío. El suceso rompía de tal modo con las categorías de interpretación disponibles para un judío de entonces que le resultaba más natural interpretar la ausencia del cadáver con la fantasiosa hipótesis de que alguien lo robó. Vaya uno a saber por qué. La actitud inicialmente incrédula de los apóstoles se revertirá a raíz de la aparición de Cristo a cada uno de ellos. Así, tanto San Pablo como los evangelistas complementan su testimonio del sepulcro vacío con el de las apariciones del resucitado, testimoniando que gente de diversos contextos salió espontáneamente a contar que lo habían visto y estuvieron con él. En el testimonio de los Corintios que ya leímos, San Pablo menciona a más de 500 personas en al menos una de las apariciones. Los evangelistas no pretenden ser exhaustivos en su recuento de las apariciones, sino que coinciden en que tuvieron lugar muchas más de las que se han registrado. En todo caso, llama la atención en los relatos el predominio de testimonios femeninos y la torpeza con que reaccionan inicialmente los apóstoles. Son estos detalles muy inusitados, que dejaban algo mal parados a los líderes de la comunidad, y por eso cuesta entender por qué los habrían inventado si no fuera que fue porque de hecho ocurrió. La primera aparición que se menciona es a las mismas mujeres que llegaron temprano al sepulcro. Mateo relata que las mujeres atemorizadas pero llenas de alegría se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar noticias a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y los saludó, diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». El contraste entre este texto y los que leímos primero hace que no quede claro si las mujeres cumplieron o no de inmediato el encargo. Posiblemente solo refirieron lo sucedido a los apóstoles más tarde, una vez que Pedro y Juan ya habían ido al sepulcro y ya habían regresado del mismo. Acá aparece que nuevamente el caso de María Magdalena requiere una mención aparte, de acuerdo con lo que nos cuenta Juan. María se había quedado fuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «¿Por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto?». Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no le reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Raboni», es decir, maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos:
subo a mi Padre, al Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Entonces, tras haber informado que se habían robado el cuerpo, María Magdalena volvió al sepulcro y se puso a llorar a solas. Su angustia era tal que debía tenerla medio bloqueada, a tal punto que, con toda naturalidad, le explicó a unos ángeles que andaban por ahí los motivos de su llanto. Acto seguido, se dirige a quien piensa que es el jardinero, suplicándole que le confiese que fue él quien se lo llevó y la deje recobrarlo. Solo cuando Jesús le dirige la palabra, los ojos de María Magdalena se abren, reconociendo que tiene ante sí al Maestro. Su reacción espontánea parece que fue agarrarlo, o quizá incluso abrazarlo con cierto espíritu posesivo. Pero él la detuvo, haciéndole ver el carácter transitorio de su presencia. Ha venido para encontrarse con los suyos en Galilea, pero no debían tratar de detenerlo, porque ahora corresponde que suba al Padre. Lucas narra con especial detalle una aparición en la que dos discípulos se encontraron con Jesús de camino a una aldea cercana, al atardecer de ese domingo, estando ya al tanto de todo lo que hemos venido contando hasta acá. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y contaron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara sus sufrimientos para poder entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista, y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. En esta ocasión, Jesús se presenta como un peregrino que hacía camino junto a los discípulos desanimados y se interesaba por oír de sus labios el motivo de su congoja. Una vez que Cleofás y su acompañante se han desahogado, el maestro les reprende por el poco sentido sobrenatural con que han interpretado los acontecimientos. Lo que han descrito no es sino el cumplimiento de las escrituras, pero para ver eso, hacía falta que esas profecías les fueran explicadas desde una clave de lectura novedosa, una hermenéutica profunda que resonó hondamente en el corazón de los caminantes y lo llevó a pedirle al peregrino que alojase con ellos. En todo caso, no fue sino hasta cuando realizó el gesto eucarístico que lo reconocieron. Al partir el pan, descubrieron que era Jesús quien estaba con ellos, y corrieron a anunciarlo a los 11. Pero lo más impresionante de los relatos evangélicos es que, al parecer, pese a los incesantes reportes, los 11 estaban todavía desconcertados y no acababan de creer en lo que oían, atribuyéndolo todo a delirios femeninos, hasta que finalmente Jesús se materializó en medio de ellos, apareciendo al interior de una estancia cuyas puertas estaban cerradas. Esta aparición la narran todos los evangelistas. Lucas lo explica del siguiente modo: todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó:
¿Por qué están turbados si se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tiene aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Llama naturalmente la atención el detalle de que ante la resistencia de los apóstoles a creer en lo que veían, Jesús se sentó a comer un pescado con ellos, como queriendo demostrarles de un modo gráfico la realidad de su presencia corporal. En una instancia ulterior, ocurrida 8 días después, el apóstol Tomás, quien había estado presente la primera vez y que aún tenía dudas sobre la resurrección de Jesús, llegó a tocar las llagas y meter la mano en el costado de Jesús, confesando abismado la divinidad de Cristo. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor». Él le respondió, «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás, «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino creyente». Tomás respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. La frase final nos aclara explícitamente que hubo más signos de los que el evangelista relata, y que las apariciones de las que tenemos una narración detallada solo buscan ser una selección ilustrativa. Por ejemplo, llama la atención que los evangelistas insisten en aludir a la promesa de una próxima aparición en Galilea. Pero el único que narra un episodio de estas características es San Juan, en un capítulo que parece aludir a una aparición algo postera y funcionar como epílogo del Evangelio. Las circunstancias de ese relato se prestan para múltiples simbolismos. Pero por ahora, conviene que nos ahorremos esos detalles y hagamos una breve consideración retrospectiva sobre las características que parece tener Jesús resucitado, de acuerdo con las narraciones que hemos ido repasando. Hay varios puntos de particular interés en la manera en que los evangelistas describen las apariciones de Jesús resucitado. El primero de ellos es la primacía del testimonio femenino, que en el relato de los evangelistas aparece como una circunstancia que contribuye al descrédito inicial de los apóstoles. En efecto, el derecho judío solía considerar que solo el testimonio de varones servía para acreditar algo en un juicio, y por eso los relatos iniciales sobre la resurrección son rápidamente desechados por los apóstoles como cuentos de mujeres. El otro testimonio que parece tener un papel privilegiado es el de Pedro. San Pablo lo menciona aparte, como si hubiera alguna aparición distinta de las otras que lo tuvo a él por destinatario. Literalmente nos dice que se apareció a Pedro y después a los 12. También Lucas dice que, al escuchar el testimonio de los caminantes de Emaús, los 11 responden, «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Y Juan nos refiere a un coloquio íntimo que tuvo Jesús con Pedro en Galilea, en el que le preguntó por 3 veces si lo amaba y le pidió que cuidase su rebaño. Esta entronca con la profecía que había hecho la noche de la pasión camino al huerto. «Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después de que hayas vuelto, confirma a tus hermanos». Los escritos neotestamentarios son muy claros en esa primacía del testimonio petrino, en el que en cierto modo se sustenta el de los demás apóstoles. En efecto, más allá de que Jesús resucitado desapareciera en muchos discípulos, la comunidad cristiana se fundó sobre el testimonio privilegiado de los 12 y particularmente sobre el de Pedro. Es decir, no en los rumores de una multitud difusa, sino en la confesión valiente y abierta de unas personas concretas, conocidas por toda la comunidad, que además luego designaron personalmente a sus sucesores en el gobierno de la Iglesia. Ya en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, se presenta al colegio apostólico con plena conciencia de la importancia que tiene su testimonio y decidido además a extender su ministerio especial a quienes de entre los discípulos sean aptos para encarnarlo. Así, dice Pedro en el discurso en que persuade a los demás de que se incluya en su número a Matías, «Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros en testigo de su resurrección».
Otra cosa a destacar de los relatos es que en ellos insiste mucho la incredulidad inicial de los testigos. Esto da cuenta de la profunda mella que habían hecho en ellos los acontecimientos del Viernes y Sábado Santo. La pasión y muerte de Jesús los había sacudido al punto de hacerles perder toda esperanza. Y por eso se resisten tanto a tomarse en serio la noticia. Jesús los reprenderá por esa resistencia, pero al mismo tiempo conviene considerar cómo esta fue también sabiamente permitida por el Espíritu Santo. En efecto, la credibilidad del testimonio es mayor por tratarse no de unos discípulos arrobados por la exaltación mística, sino más bien de un grupo de personas abatidas y escépticas. Por esto nos declara el Catecismo que la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació, bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Pero hay algo más todavía. Todo indica que la resurrección de Cristo no toma la forma de una mera aparición fantasmagórica, pero tampoco se trata de una reanimación como la de Lázaro, la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Naín. Al ver al maestro, los discípulos creen primero que están ante un espíritu y con frecuencia tardan un tiempo en reconocerlo. Además, se nos dice que éste es súbitamente presente en una habitación cerrada y que su visión suscita a la vez temor, asombro y alegría. Pero al mismo tiempo se es muy claro en cuanto a su consistencia física. Se dice varias veces que le tocan y que también come con ellos. Además, se nos dice que lleva todavía en su cuerpo las huellas de la pasión, con las cuales se acredita que es el mismo que fue crucificado, que ahora está vivo en medio de ellos. En sumas, estamos ante un cuerpo real, pero también de uno transfigurado y que participa de un nuevo plano de existencia. De hecho, les anticipa desde el comienzo que sus apariciones serán provisorias, porque su cuerpo no puede ya ser retenido en esta tierra, sino que debe volver con su Padre. Se habla por eso de que tiene las peculiaridades de un cuerpo glorioso, que trasciende las limitaciones propias de los cuerpos naturales. No necesita estar situado en el tiempo y el espacio, sino que puede hacerse presente a voluntad, donde y cuando quiere. Además, asume la apariencia que quiere, presentándose con frecuencia o figuras que no son iguales a aquella que le era familiar a los discípulos. Todo esto nos revela cómo la resurrección de Cristo no era mera reanimación de un cadáver que le devuelve la existencia terrena. Ese es el caso de otras resurrecciones narradas en la Sagrada Escritura, en las cuales personas difuntas eran por el poder de Dios retornadas a su existencia ordinaria por un tiempo, para luego volver a morir tarde o temprano. La resurrección de Cristo es de otra índole, pues los hace pasar a un estado de vida superior y definitivo, en el cual está completamente penetrado del poder del Espíritu Santo y vive la vida eterna del Padre. Por eso, San Pablo completa su exhortación a los Corintios, extendiendo sobre la clase de vida propia de los resucitados, de la cual los apóstoles han podido ver un anticipo en el cuerpo de Cristo. Alguien preguntará, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo? Tu pregunta no tiene sentido. Lo que siembra no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembra no es la planta tal como va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Y Dios da a cada semilla la forma que Él quiere, a cada clase de semilla el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son idénticos. Una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Y cada uno tiene su propio resplandor. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Y aún las estrellas difieren unas de otras por su resplandor. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Se siembran cuerpos corruptibles y resucitarán incorruptibles. Se siembran cuerpos humillados y resucitarán gloriosos. Se siembran cuerpos débiles y resucitarán llenos de fuerza. Se siembran cuerpos puramente naturales y resucitarán cuerpos espirituales. Porque hay un cuerpo puramente natural y hay también un cuerpo espiritual. De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también lo seremos de la imagen del hombre celestial. Les aseguro, hermanos, que lo puramente humano no puede tener parte en el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar lo que es incorruptible. La resurrección de Cristo no es solo un dato histórico anecdótico, sino un evento trascendente que desborda los márgenes del hecho puntual y transforma toda la historia humana, confirma todo lo que hizo y enseñó, da cumplimiento a todas las promesas, demuestra su carácter divino, es su victoria definitiva sobre el poder de la muerte, da plenitud al misterio de nuestra adopción filial. Jesús resucitó en la mañana del domingo para demostrarnos su victoria sobre el poder de la muerte y ser el mismo signo y anticipo de la resurrección de todos nosotros en el día final. En definitiva, la resurrección de Jesús es principio y fuente de la nuestra, y por lo mismo fundamento de nuestra esperanza.
indisociable sacrificio pascual, constituye una parte integrante de su acto redentor. Por eso es que San Pablo dice con tanto énfasis a los corintios: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. La trascendencia de este acontecimiento se expresa en que los evangelios no describen el evento mismo. Todo indica que nadie estuvo ahí para verlo, y por eso los evangelistas no relatan el momento preciso. Se trata de un misterio cuya realidad física nos resulta inaccesible, porque en su esencia íntima no es perceptible por los sentidos. La resurrección de Cristo no es un evento natural que se pueda constatar directamente a nivel empírico, y sin embargo su historicidad queda atestiguada por los signos del sepulcro vacío y las apariciones de los apóstoles. Precisamente por esto es un acontecimiento que debe ser creído a partir del testimonio de aquellos a quienes Jesucristo mismo quiso instituir como emisario de esta buena noticia. Su manifestación al mundo está mediada por aquellos a los que él eligió como testigo, que profesaron públicamente su fe en este acontecimiento y lo han transmitido a lo largo de los siglos. Esta victoria del Señor sobre la muerte atraviesa así toda la historia, de la cual es como el centro. De hecho, esta centralidad del evento se comunica a la liturgia, que lo renueva anualmente y articula todo su ciclo en torno al mismo. Esto aplica tanto para el rito oriental como para el latino, que además enriquece en este testimonio multisecular, pregonándolo con himnos de especial belleza y antigüedad. Así, en las iglesias ortodoxas se recita con frecuencia en el periodo pascual el llamado Troparion, cuya composición es datada por algunos estudiosos incluso al siglo II. Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte y a los muertos ha dado la vida. En cuanto al rito latino, este coloca en el corazón de lo litúrgico la vigilia de Pascua, durante la cual tiene lugar la proclamación solemne de un largo pregón que se puede datar al menos de fines del siglo IV. Tras esa espera nocturna, la iglesia se ilumina con la luz de la resurrección del Salvador, simbolizada en las velas cuyo fuego es comunicado entre los fieles, y entonces se recita desde el siglo en todas las iglesias y a través de todas las naciones. Exulten por fin los coros de los ángeles, exulte las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrense también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante, resuena este templo con las aclamaciones del pueblo. Realmente es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón al Dios invisible, al Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre canceló el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el mar rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son instituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Esta es la noche de que estaba escrito. Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi grosso. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los potentes. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apagarse y aceptado como perfume, se asocie a las lumbreras del cielo. Que el lucero matutino lo encuentre ardiendo. Oh lucero que no conoce ocaso y es Cristo, tu Hijo resucitado, que volviendo del abismo, brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradezco como de costumbre al público que nos sigue acompañando cada semana en nuestra catequesis. Nos acercamos ya a los episodios finales de esta nueva temporada, en la que hemos estado recorriendo distintos hitos de la vida de Jesucristo y de su misterio pascual. Antes de que nos adentremos en la fase final de su ascensión a los cielos y la espera de su segunda venida, quisiera que la sesión que viene nos detengamos por última vez en el acontecimiento de su resurrección, desarrollando la dimensión trinitaria de este misterio y profundizando en el sentido y alcance del mismo que se menciona en el Catecismo.
Agradezco como siempre a quienes me están ayudando con la grabación y edición del podcast. Y los dejo invitados a que sigan enviando sus comentarios y sugerencias para mejorar cada día la calidad de nuestro contenido. Nos vemos online.